buenas noches. Qué rico tenerlos otra vez por acá. Hoy quiero que tratemos otra vez el tema de la carta del alma, esa carta que se saca a partir del análisis de las dodecatemorias y que tiene esa particularidad que a mí me encanta, que es una carta que no ha sucedido en el tiempo nunca ni puede suceder, ¿no? Y por lo que no puede suceder en el tiempo es que precisamente es la carta del alma, ¿no? El alma la entendemos como lo que está en un ámbito diferente al del tiempo, ¿no? Que engloba el tiempo y trasciende el tiempo. Entonces, hay unas técnicas que le permiten a uno hacer una carta a partir de de esos pequeños fragmentos que son los dodecanatos. Esto pues obviamente hay que mirarlo en gráfico. Entonces, compartamos pantalla y empecemos a ver cómo sacamos las dodecatemorias y cuáles son los lineamientos principales. Entonces, lo primero que hay que hacer para leer una carta del alma es tener una hora bastante precisa. Para esta técnica, las horas aproximadas generan muchos errores porque el grado exacto del ascendente va a determinar un gran movimiento en la carta del alma. Poquiticos grados de diferencia en el ascendente generan grandes cambios en la carta del alma. Entonces, por eso, pues dije, bueno, ¿con qué carta vamos a trabajar? Y se me ocurrió buscar la carta de Gustav Jung, que es un personaje que ha hablado mucho del alma y que nos sirve mucho para, para verificar en qué medida la carta del alma funciona, cómo funciona, qué nos dice, qué no nos dice la carta original. Entonces, aquí yo partí del programa AstroSeek, ¿no? Que es un programa de astrología gratuito, muy fácil de utilizar. Y como no sabía bien dónde se encontraban las dodecatemorias en el AstroSeek, se me ocurrió preguntarle al ChatGPT y el ChatGPT me dijo exacto dónde lo encontraba. Entonces, pues, ¿no? Utilizando un poquito esas herramientas como apoyo. Entonces, esta es la carta en el programa AstroSeek de Gustav Jung. Aquí vemos que la carta de él está con las casas Placidus. Nosotros vamos a utilizar, y yo ya llevo bastante tiempo utilizando solo el sistema de casas iguales y me encanta, me parece que es perfecto. Entonces, y vamos a ver por qué. Aquí vamos a tener la oportunidad de ver qué diferencias hay entre analizar la carta con casas iguales y analizar la carta con casas plácidos. Más adelante vamos a ver cómo se sacan las dodecatemorias. Esta es la carta básica. Además de esta carta, vamos a utilizar los programas que a mí más me gustan, que son, por un lado, el Solar Fire, perdón, el Solar Fire, que es este esquema que tenemos aquí a la derecha. Y a la izquierda tenemos nuestro AstroPack, que es inigualable para analizar dodecatemorias, como vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Pues lo primero es determinar que el ascendente nos coincida. Entonces, aquí en el AstroSeek nos dice que el ascendente está en 3 grados 21 minutos. Cuando yo le pongo al Solar Fire el reporte, me saca que, si lo vemos acá, el ascendente está en 3 grados de Acuario, 20 minutos 31 segundos. Y cuando veo en el Astropack, aquí me da 3 grados 22 minutos. Estos 22 minutos es una aproximación, ¿no? A lo que en el otro programa nos sale, este que es el más exacto, me dice que es 3 grados de Acuario, 20 minutos 31 segundos.
¿no? Entonces, bueno, hay una ligera diferencia entre los diferentes programas, pero aquí sí, pues nos sirve. Entonces, veamos primero en el AstroPack de dónde salen las dodecatemorias. Entonces, las dodecatemorias van a salir de la división en 12 partes de cada signo zodiacal. Aquí en el programa nosotros picamos el cuadrado de dodecatemorias en este sector acá y nos aparece esta nueva rueda con colorcitos. Cada uno de estos colores corresponde a un signo zodiacal. La clave de las dodecatemorias y de este sistema védico es que siempre las dodecatemorias van a comenzar con el mismo color del signo al que pertenecen. Entonces, por ejemplo, si aquí miramos Géminis, comienza con la dodecatemoria de Géminis, Cáncer comienza con la dodecatemoria de Cáncer y así de ahí en adelante. ¿Eso qué hace? Hace que los planetas tengan un signo principal, que es el signo zodiacal que toda la vida hemos utilizado. Y además de eso, va a haber estos signos secundarios o signos de dodecatemoria que le van a dar un matiz especial a cada uno de los planetas. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros nos fijamos en el Sol, vamos a ver que el Sol está en el signo de Leo, pero al mismo tiempo está en el cuadrado verde, que es del signo Virgo. Eso es muy importante a la hora de entender el propósito vital de una persona, porque cuando yo digo Sol en Leo, inmediatamente pienso en un propósito vital creativo. Claro, no digo que Carl Gustav Jung no sea creativo, pero cuando ve uno la dodecatemoria en el signo de Virgo, yo digo, ah, aquí está el propósito de ser terapeuta. Claro, se unen las dos cosas, entonces va a haber una creatividad para ser terapeuta, ¿no? Claro, está también en la casa 7. Luego va a tener ese talento para ver a los demás, para ver cómo las cosas se proyectan en el mundo exterior. Entonces, aquí el sol se complementa de una manera muy interesante sin necesidad de mirar muchos más planetas. Solamente el sol con su signo y su dodecatemoria ya nos está diciendo muchísimo. Ahora, veamos el otro punto que siempre es muy importante. La luna, ¿no? La luna de Jung está en el signo de Tauro como signo principal, pero si nos fijamos en la rueda de las dodecatemorias, la luna está en el color violeta que corresponde al signo de Escorpio. Claro, el signo de Escorpio nos va a hablar de lo profundo, de lo inconsciente, de la psicología, de las emociones, que no siempre son las más luminosas, sino más bien esas emociones que están ocultas en el inconsciente. Claro, acompañado por Plutón, que también está en el signo del inconsciente, que representa el inconsciente, y ya en las casas iguales, esta luna va a estar en la casa 4. Eso es una diferencia que hay cuando vemos las casas Plácidos que inclinan el eje del medio cielo, haciendo que esta luna en la carta que llamamos normal está en la casa 3, ¿no? Que diríamos que tiene que ver con los hermanos. Mientras que esta distribución, esta luna y este Plutón están en la casa del Padre y el mismo Neptuno también va a jugar en la casa 4. Ya vamos a ver qué tan importante es eso en la carta de Jung. Y finalmente está el ascendente en el signo de Acuario. Decimos que el ascendente es el signo que nos habla de cómo se le presenta el destino a la persona que tiene esta carta. En este caso, el destino se presenta de una manera acuariana, es decir, de una manera con muchos imprevistos, no siempre muy consecuente, sino más bien disruptiva, ¿no? Y hace que la persona
aprenda a entender la disrupción. El ascendente siempre nos plantea un tema que debemos aprender a desarrollar, a diferencia del sol, que es un talento que traemos de nacimiento, ¿no? Podemos decir que el sol es lo que con lo que uno nace y el ascendente lo que uno hace, ¿no? Y esa combinación entre lo que uno trae de nacimiento y lo que le aporta el mundo genera también una dinámica que va a ser importantísima a la hora del desarrollo personal. En este caso, ese está el completo, el eje Leo-Acuario, un eje de creatividad, un eje de innovación, un eje también muy social que hace parte de lo que es el mismo Jung. Además, pues también vemos que el regente del ascendente es Urano, que también está en el signo de Leo y también está en la casa 7. Entonces, hasta aquí podría uno empezar a utilizar todos estos colores de las dodecatemorias y daría una ampliación del significado muy completa. Lo que encontré hace relativamente poco es que en el programa Solar Fire hay una opción que se llama la carta védica y en esa carta védica uno puede sacar lo que se llama el D12. El D12 saca la carta de dodecatemorias. Esa carta de dodecatemorias va a mostrarnos lo mismo que nos está mostrando la carta de la izquierda, pero ampliado. Entonces, por ejemplo, veamos el Sol. Más o menos vemos que el Sol en esta carta está al principio más o menos del color verde. ¿Qué vamos a ver en la carta de la derecha? El sol al principio de este color verde. ¿Sí? Entonces, tiene exactamente, es como una ampliación, como si le hiciéramos un zoom a esta posición y lo lleváramos a un signo completo. Lo mismo va a pasar con el ascendente y ahí es donde está la importancia de que esto sea exacto, porque cada minuto el ascendente se va a mover, en esta carta poquito, pero en esta carta se va a mover muchísimo. Vean que aquí el ascendente está dentro del dodecanato de Piscis. Y eso es bien importante porque si el ascendente en Acuario nos habla de un destino que se presenta de una manera disruptiva, el ascendente en Piscis nos va a hablar de un destino que se presenta de una manera misteriosa, que se presenta a través de sueños, a través de experiencias paranormales que lo van a estar rodeando toda la vida. Él desde muy pequeño relata situaciones paranormales y toda su carrera estuvo en contacto con ese tipo de experiencias. Entonces, igual la luna, por ejemplo, que en este caso está en Tauro y en este dodecanato de Escorpio, cuando lo vemos en la ampliación, pues también está aquí en el signo de Escorpio. ¿Cuál es la ventaja? Que en la carta ya ampliada vamos a tener unas casas, ¿no? Y estas casas también nos hablan de los temas en cuestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sol, curiosamente en la carta de Jung no siempre pasa, el sol en una y en la otra carta queda exactamente en la misma posición. Esto no sucede siempre, ¿no? Uno puede, de una carta a la otra, muchas veces cambia la casa en la que está aquí a la derecha. Aquí funciona igual, ¿no? Y podemos decir que si está inclinada, está un poquito más inclinada hacia la casa 6, que es la casa de las terapias, ¿no? Y ser Virgo, pues esto es un sol en Virgo en casa 6, lo que hace que tenga todo el sentido el ser un terapeuta. Mientras que en esta casa, en la carta natal, lo que está escrito sería más como la parte de su visibilidad social, ¿no? Y su capacidad de darle energía a otras personas. Pero aquí realmente no nos está hablando de ese talento, de ese propósito vital dedicado a la salud, estando en el signo de Leo y en la casa 7, ¿no? Entonces, aquí empieza a tener muchísimo sentido esa parte de ser terapeuta. ¿Qué más podemos ver? Veamos la luna, ¿no? La luna
en la carta natal está en el signo de Tauro y si nos fijamos, también está en la dodecatemoria de Escorpio. Veámoslo acá empleado y vamos a ver que la luna en este caso está no solo en el signo de Escorpio, sino también en la casa 8. Entonces, claro, ¿qué nos dice todo esto? Pues inconsciente, 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 ¿no? Todo lo que sea el mundo del oculto, el mundo de la psicología, es puramente Escorpio, ¿no? Por lo que Escorpio es un signo de agua emocional y más bien introvertido, ¿no? Entonces, acá hay una necesidad, decimos que la luna es una necesidad de ir hacia adentro, ¿no? Mientras que la luna natal es una luna en Tauro que habla de una relación de provisión, de serenidad en cierta forma con la familia, ¿no? Y sabemos que Jung, si bien tenía muchas diferencias respecto a la religión con sus padres, comenta que tenía una buena relación, que no había conflicto con ellos, sino que pues tenían era más unas diferencias intelectuales, ¿no? Entonces combinamos las dos, ¿no? Una es la familia en la que él nace, y otra la familia que él va a ir creando y que el alma busca crear. Por esta carta la vamos a llamar, entre otras cosas, la carta del alma. También la vamos a llamar la carta del alma por algo que a mí me parece fantástico en esta carta, y es que como lo que se hace aquí es sacar como el resumen de cada una de las posiciones de los dodecanatos, puede ocurrir en esta carta que sucedan cosas que son imposibles en la vida real. ¿Cómo qué? Como por ejemplo la posición de Mercurio y de Venus. Una de las características que le permite a uno saber si una carta natal está bien hecha o no está bien hecha es ver a Venus y a Mercurio. Normalmente Mercurio siempre tiene que estar girando alrededor del Sol y no está más allá de un signo zodiacal adelante o atrás. Y Venus está un poquito más adelante, puede estar máximo 2 signos adelante o 2 signos atrás, pero nunca va a estar en opuesto al Sol. Ahora miremos esta carta del alma y vamos a ver que Venus está al otro lado del Sol, ¿no? Tenemos el Sol en el signo de Virgo y Venus en el signo de Acuario, comenzando el signo de Acuario. Eso no es posible, eso no ha ocurrido nunca en la historia, ni va a ocurrir nunca en la historia. Por eso esta es la carta del alma, es una carta que no corresponde al tiempo, sino a una dinámica que va mucho más allá de lo que es la dimensión temporal. Veamos, por ejemplo, también Mercurio. Mercurio acá también está en una posición imposible en una carta normal. ¿Sí? Por eso esto permite una riqueza de interpretación gigantesca porque aquí Mercurio puede estar en cualquier signo, Venus puede estar en cualquier signo y no solo en los que están al lado del Sol. Entonces, en la carta natal acá, por ejemplo, Aries está en la casa 3. En esta, Aries está en la casa 2. Claro, se separan uno porque hay una diferencia solo de un signo entre el ascendente de la carta natal y el ascendente del alma. Pero acá puede ocurrir cualquier cosa. Puede uno tener, si él hubiera nacido un poquito antes, pues sería Acuario en la carta natal y Acuario en la carta del alma. Si hubiera nacido un poquito después, podría ser Acuario en la carta natal y Aries en la carta del alma. O sea, con solo unos pocos minutos que hicieran que cambiara el ascendente y ya no quedar en la dodecatemoria de Piscis, sino en la de Aries, aquí giraría todo un signo zodiacal completo. Por eso es tan importante la hora en este tipo de análisis, porque con un poquito que se cambie el ascendente, ya aquí se cambia muchísimo más. Es un zoom que elimina todos los cuadrados que no están llenos.
Ujú, ujú, ¿Sí? correcto. Entonces, si aquí, por ejemplo, en Aries, vean que no hay, en esta dodecatemoria de Aries, pues aquí no hay nada, pues aquí tampoco hay, y en ninguna de Correcto. las de Aries, porque aquí se va Ujú. sumando. Por ejemplo, aquí en Piscis hay una dodecatemoria en Aries, no tiene nada. Aquí en Aries hay una de categoría de Aries, tampoco tiene nada. Aquí al final en la de Aries tampoco hay nada. En la de Géminis tampoco hay nada. En la de Cáncer tampoco hay nada. En la de Leo tampoco hay nada. En la de Virgo no hay nada. En la de Libra no hay nada. ¿Sí? En ninguna de las de categorías de Aries hay nada. Por eso aquí no hay nada. ¿Sí? Es un resumen, o sea, se unifican todos los Aries de las dodecatemorias, todos los Géminis de las dodecatemorias. Sí, claro, Eso, si aquí, por ejemplo, tenemos Plutón y Quirón, quiere decir que Plutón y Quirón están en una dodecatemoria de Acuario. de Entonces, este Acuario. Plutón está de Acuario y Entonces vamos a revisar Acuario y ahí están Quirón aquí Plutón, también está en Acuario. está Quirón, ahora Y el sí, nodo sur también está en Acuario. correcto. Otras características importantes de la carta del alma es que los planetas más lentos como Plutón, Urano y Neptuno están en signos que no podrían estar históricamente, ¿no? Por ejemplo, Jung nace con Plutón en el signo de Tauro y aquí Plutón está en el signo de Acuario. Quiere decir que este Plutón o o es un Plutón que va a estar mucho más allá ¿no? De 200 años, no sé, ¿sí? Porque está en el signo de Acuario, para que este Plutón llegue al principio de Acuario, o le falta mucho, o es un Plutón que ocurrió muchísimos antes de que Jung naciera, ¿sí? Lo mismo Neptuno. Bueno, Neptuno ya es más rápido, pero Jung, por ejemplo, nace con Neptuno en el signo de Tauro y bueno, en esta carta está en Géminis. Como que diría uno, bueno, solo se movió un poco. Sería posible en el tiempo, o sea, en algún momento Jung tuvo Neptuno en Géminis. Entonces, en este no habría tanta diferencia como en Plutón. Y Urano, pues como tiene ese ciclo de 84 años, pues cuando él nace tiene a Urano en el signo de Leo. Y en la carta del alma tiene Urano en el signo de Capricornio, ¿verdad? Que también está casi al otro lado y equivale a un Urano a los, más o menos a los 40 años, digamos, ¿sí? Porque está casi al otro lado, bueno, oposición al Urano natal. Entonces, eso hace que esta carta sea mágica y tenga una riqueza en la interpretación que no puede tener la carta normal. Hasta ahí preguntas. Sergio, en el software de AstroPack hay una plantilla, la 505, que se llama Védica, pero la veo distinta. ¿Esa no es? Sí, esa no es, esa es la védica, y generalmente la védica tiene como un desplazamiento del Sol de 23 grados Exacto. atrás. Es Y más lo que llaman la carta sideral. sí, la carta Sí, la sideral, sideral. sí, pero no es no es esta. Ah, pero le has pedido, o sea, hay esperanza de que saque esta. Pues está dentro del listado de cosas por hacer. Vamos a ver cuándo Muy llega rico. ahí. ¿Sí? Entonces, la otra es, bueno, supongamos que no tenemos el Solar Fire, que ese es un programa pago. Entonces, por eso yo le pregunté al ChatGPT, bueno, ¿y cómo lo hago en este Solar Fire? Perdón, en el AstroSeek, que es este programa que tiene esta dirección. Bueno, ahorita la copian. Y me dijo, pues, que buscara la, la carta védica. Entonces, lo importante es que aquí vamos a ver una distribución que no es tan fácil de ver. Y comparemos esta con lo que nos dice la carta. Ah, bueno, esta es la carta, en este programa, esta es la carta natal, ¿sí? Con su sol en Leo, su luna en Tauro y su ascendente en Acuario. Y cuando pongo en este programa la carta de catemorias, me va a dar una carta como esta.
En esta yo veo claramente que el Sol está en Virgo, que la Luna está en Escorpio. ¿Sí? No es bastante fácil de ver. Comparémoslo con lo que vemos en esta otra carta. Uy, ¿sí? En esta otra carta, uno en el AstroSeek parte pues de la carta normal. Veamos aquí. Esta es la carta, así le sale a uno al principio, con sus, ¿no? La carta natal en AstroSeek, porque uno pone gente famosa y ahí pues uno escribe el nombre de Jung y le sale la carta. Luego, el siguiente paso es, ¿dónde era que decía? Aquí abajo, vean que dice tradicional. Entonces, pues al principio decía, y esto no dice completo, pero bueno, ponemos tradicional. Él calcula y si se fijan, aquí dice dodecatemoria. Entonces pone uno dodecatemoria y ahí le sale la carta aquí. Y saca la carta que acabamos de ver. Sale con aspectos. Pues porque uno también enloquecerse mirando aspectos. Acá hay un botoncito que le permite a uno ocultar los aspectos para uno no espantarse tanto. ¿Sí? Entonces le vuelve y le saca la carta sin aspecto, sin aspectos. Y si uno desliza la página hacia abajo, aquí le sale el resumen con grados. Si ustedes ven en la rueda de afuera, están los planetas que corresponden a esta carta del alma. Y aquí vemos que el Sol está en el signo de Virgo, ¿no? Vean que está más o menos en la misma posición, a unos 9 grados del signo de Virgo, y aquí está a unos 9 grados del signo de Virgo. ¿No? La luna que está aquí en Escorpio a 6 grados, la buscamos acá en la rueda de afuera y aquí vemos la luna más o menos a esos 6 grados, ¿sí? En el signo de Escorpio. Entonces sí corresponde, exacto. Lo que no está tan fácil de ver son las casas. En esta yo no puedo ver que hay como un número 7 que algo me dice de que puede estar en la casa 6 7 pero es muy vago. ¿No? Entonces, eso le faltaría a esta carta para hacerlo completo. Y al final, sí tiene un listado donde están con sus grados cada uno de los elementos. Entonces, acá se ve el Sol en Virgo en el grado 9, la Luna en Escorpio en el grado 6, Mercurio en Sagitario en el grado 15, ¿no? Que es lo que vemos acá, Mercurio en Sagitario en el grado 15. Entonces, es lo mismo. Me gusta pues mucho más el Solar Fire por lo que me muestra las casas y las casas en esta interpretación son también muy importantes. Y como es del alma, tampoco tiene espacio y tampoco tendría sentido que tuviera casas plácidos, ¿no? Sería absurdo que tuviera casas plácidos una casa, carta del alma, que no tiene ni tiempo ni espacio. Entonces, pues nosotros nos vamos a quedar ahorita para explicar con este programa más que con el AstroSeek. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señor. Gracias, Sergio. ¿Cómo lo Excelente. ves? Que eres de los No, nuevos, pues yo ya hay otros aquí que les he contado el cuento varias veces, entonces me interesa sobre todo las personas que ven esto por primera vez, qué opinan del tema, si se entiende, no se entiende, ¿tú cómo lo ves? sí, sí. No, es que su merced explica muy bien y uno le abre un orbe de, de, de- de amplitud con muchas direcciones a lo que el conocimiento astrológico puede aportarnos y herramientas es lo que hay. Hay que es como que ponerse más juiciosito y serio uno a darle a esa enseñanza que tan dedicado nos transmites. De verdad Sí, que gracias. y ahora que dices eso, pues también algo que me gusta mucho de este sistema es que le permite a uno desidentificarse de su carta natal, porque es que uno de los grandes problemas a los que puede llevar la lectura y el saberse uno su carta astral es que uno se empiece a sobreidentificar con su carta. Que es sobreidentificarse, que uno empiece a decir, ah, como yo soy Piscis, es que soy despistado. Y entonces a mí no me pidan que sea, ¿no? Aterrizado porque es que yo soy pisciano y no puedo hacer otra cosa. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, mi carta del alma, mi sol pasa de estar de Piscis a Virgo.
Entonces ahí dice uno, ah, pero no, no es un pisciano como, o sea, es una especie de pisciano especial, no es el pisciano Virgo, no es ese pisciano que si bien puede tener mucha imaginación, al mismo tiempo va a necesitar hacer este ejercicio de verificar las cosas milímetro a milímetro y decir no solamente es una carta, sino son dos cartas y cada carta da un pedazo de la historia. ¿No? Entonces, esa es la combinación. Y eso es lo bonito de la carta del alma, ¿no? Que cuando uno lee solo la carta inicial, eso se va a prestar a unas generalizaciones que no siempre corresponden a la realidad. El ser humano es mucho más complejo de lo que aparenta. Y esas contradicciones, esas dualidades, esas paradojas son lo que lo hacen a uno quien es, ¿no? Entonces, ser uno Piscis Virgo en el sol, eso es una paradoja, es una locura, es como así, o soy Piscis o soy Virgo, una cosa es una cosa y la otra es otra, ¿no? Como arquetipos puros. Entonces, claro, aquí uno dice, no son arquetipos puros, sino son mezclas, es como una cocina, es como la música, todo se relaciona una parte con la otra. Entonces veamos algo de la vida de Jung que encontré, un ejercicio que es muy interesante hacer siempre que está uno estudiando astrología, es coger el Wikipedia, aquí yo cogí Wikipedia, y saqué una serie de frases que me parecieron interesantes sobre la vida de él, y vamos a ver cómo estas frases uno las ubica en una carta o en la otra. Entonces, empecemos mirando primero el padre. Bueno, sabemos dónde se encuentra el padre en una carta astral. Entonces veamos qué debería pasar. Aquí dice que el padre de Jung abandonó su carrera de filólogo, es decir, y de filólogo en lenguas semíticas. Parece que le gustaba muchísimo leer y traducir del hebreo para ejercer como clérigo en una iglesia reformada suiza. Y extendió también su labor en la clínica psiquiátrica, en una clínica psiquiátrica, ¿no? Entonces ya ahí se sienta una base para lo que es Jung. Entonces veamos esto cómo lo veríamos en las cartas astrales. Entonces, el padre normalmente lo vemos en dos lugares. Puede estar en la casa 4 y a veces también puede estar en la casa 10. Entonces, si vemos aquí al padre, pues lo que dice de la religión y de la psicología puede estar gobernado por este Neptuno en el signo de Tauro. Diría yo que no es tan fuerte como cuando uno empieza a ver y viendo los regentes, ¿no? Porque si la casa 4, que es la casa de los padres y de la familia, la casa donde nació, está regida por Tauro, pues el planeta que gobierna, ¿no? Que rige a Tauro es Venus, que está en el signo de Cáncer y en la casa 6. Aquí ya empezamos a ver el tema como de los hábitos de constancia, ¿no? Diríamos uno que Cáncer es un signo constante y la casa 6 es esa labor, es como ese rezo, ¿no? Como esa mecánica, ¿no? Entonces diríamos en la carta natal, pues valdría. ¿Qué pasa en la carta del alma? Pues que el regente de la casa 4 en este caso, pasa a ser Mercurio. Y Mercurio va a estar en el signo de Sagitario. Y no solo en el signo de Sagitario, sino también en la casa 10. Entonces, claro, si yo voy a comparar las dos cartas y pregunto qué carta habla más de un padre que termina siendo, ¿no? Un decano en temas de religión, pues la carta de la derecha nos va a hablar muchísimo más de esa posibilidad. Aunque la carta de natal que nos va a hablar más de cómo era la relación en la familia, ¿no? Que aquí, claro, nos dice esto es una relación cordial.
Aquí no veríamos en principio una relación tensa, ¿no? Con los padres. Lo que sí dice la carta del alma es ese espíritu, esa búsqueda de lo trascendente del padre como profesión. Entonces dice uno, vea, esa es la diferencia entre la carta natal y la carta del alma. Uno nos dice la parte de cómo comienza, la parte más básica y cotidiana, mientras que la otra ya nos da una luz sobre hacia dónde va a tender cada una de estas fuerzas que están en la izquierda. Entonces, veamos otro ejemplo. Después dice, su madre se caracterizó por tener una personalidad marcadamente disociativa que determinó enormemente el rasgo intuitivo de Jung. Entonces dejémoslo ahí, no sé, no soy un experto en la historia de Jung, pero vamos a quedarnos con eso que dice el Wikipedia. Entonces, claro, yo veo la luna en el signo de Tauro en la casa 4 y eso no me dice a mí disociativo. Veo el regente del signo Tauro y que es Venus, que está en el signo de Cáncer y en la casa 6 y eso también digo yo, eso no es disociativo, no, es todo lo contrario a disociativo. Entonces, ¿dónde aparece lo disociativo de la madre? Pues me empiezo a ver que la luna en la carta del alma está, como decíamos, en el signo de Escorpio y en la casa 8. Y si nos fijamos, ¿dónde está el regente de el signo de Escorpio? Si miramos el regente y en este vale ver el regente transpersonal, es decir, Plutón, pues vean que está en el signo de Acuario en la casa 12. Entonces yo digo, por aquí sí me sale una madre que puede ser disociativa, ¿sí o no? ¿Cómo lo ven hasta ahí? Sí, en la diferencia, si pueden comparar las dos cartas, porque es que uno cuando lee una carta, uno debe ser crítico, ¿no? Si a uno nos pasa con el cliente dice, no, es que mi madre está a veces en un estado y después está en otro. Y yo miro esta carta, ¿qué le digo? ¿Cómo saco con esta carta? ¿Cómo le explico a la persona que con esta carta tiene sentido que la madre sea así? No lo puedo hacer, ¿sí? Bueno, podría, no sé. Habría una posibilidad, ¿no? Ahora que lo miro, si vemos que la Luna está en cuadratura con Urano, pues eso también podría hablarnos de una madre disociativa. Pero la confirmación me viene por acá, que yo digo, sin lugar a dudas, ¿no? Aquí está el planeta Quirón, aquí está el planeta, está el nodo sur, que corresponde a temas ancestrales, ¿no? Entonces acá hay todo un tema ancestral bien complejo de solucionar relacionado con la madre, que también está, si queremos mirar más allá, en el decanato de Plutón. Entonces, por todos lados, aquí esta carta nos está hablando, ¿no? Con mucho más claridad que esta otra carta, que nos confirma y que nos dice, claro, cómo va a ser el tema de la disociación. Entonces, como este Urano está en la casa 7 y la casa 7 nos habla de la pareja, pues ya podría yo intuir que la disociación tendría algo que ver con la relación de pareja. Habría que preguntarle a Jung cómo, por qué nos dice que su madre tenía esos episodios como disociativos, ¿no? Pasa igual, así leyendo en el Wikipedia nos a hacer, va a ser muy parecido a lo que pasa en una consulta, ¿no? Nos dicen una cosa y después nos toca preguntar, bueno, ¿eso en qué campo se da? Y como siempre digo, antes de predecir que, entonces usted va a ser una loca con su pareja, pregunto, ¿no? Investigo a ver de qué se trataba esto, ¿no? Antes de lanzarme de adivino a hacer algo que de pronto al consultante
pues lo puede llegar a maltratar psicológicamente, ¿no? Si yo afirmo que es en este sentido y no es, pues ya sembré una semilla de disrupción, precisamente. Veamos otra. Esto es, entonces, veamos ahora los abuelos. Tiene un abuelo paterno que fue, por un lado, dramaturgo y por el otro lado fue gran maestro de los francmasones suizos. Entonces ya tenían, ¿no? En su ADN este talento para investigar el mundo del oculto. Y por el otro lado, el abuelo materno también tenía que ver con la iglesia, ¿no? Y además también tenía que ver con la filología. Dice que fue autor de una gramática hebrea y precursor o promotor del sionismo, que es la idea de que, o la, sí, la idea de que los judíos debían tener su territorio allá en Palestina. En esa época todavía no tenían, no les habían dado este territorio por el que ahorita están en esa pelea tan tremenda, ¿no? Pero en ese momento se pensaba que pues tienen derecho a tener su lugar y que habían nacido, pues que sus antepasados habían estado en esa tierra y pues de alguna manera también deberían poder llegar ahí, ¿no? Entonces, pues eso era el abuelo, ¿no? De Jung. Eso pues lo hemos visto ya en la luna, ¿no? La luna nos habla mucho de las vidas pasadas y de los antepasados. Claro, hay otras formas de mirar los abuelos. Aquí no me interesa pues verlo tan en detalle. Sigamos un poco con lo que dice después. Entonces veamos qué dice de niño. Fue introvertido y muy solitario. Algo extraño si uno piensa en una carta en Leo en la casa 7. O sea, un Leo en casa 7 no tiene nada de introvertido y solitario, ¿no? Veamos la carta acá solo con esto. Pero cuando vemos en la carta del alma, yo digo, introvertido y solitario sí puede ser el ascendente en Piscis. ¿Sí? Entonces, esto da un sentido completo. Sin la carta del alma, uno no entiende de dónde sacan que esta persona puede haber comenzado de una manera introvertida y callada. Sí, esto no tiene nada de introvertido y callado. En cambio, acá el sol en Virgo, la luna en Escorpio y el ascendente en Piscis, imagínense ustedes, todos signos pares, todos signos introvertidos, todos signos que buscan seguridad. Mientras que aquí está el sol en Leo, el ascendente en Acuario y la luna sí en Tauro en la casa 4. Diríamos que la luna sí nos hablaría de una personalidad introvertida cuando vemos luna en Tauro en casa 4, pero veanla que son muchos menos elementos que nos hablan de la introversión a la hora de comenzar que en la otra carta que sí nos dice, este comienza de una manera introvertida y que en el alma él va a buscar esa soledad, ese retiro. Entonces él se construyó un castillo por allá en la lejanía y a él le fascinaba estar en su mundo y que nadie le fregara la vida, ¿no? Parece como contradictorio a un personaje que es Sol en Leo, con ascendente en Acuario, ¿no? Entonces se combinan los dos. Se vuelve una persona tremendamente pública y, ¿no? Todo el mundo por lo menos en nuestro medio, sabe quién es este Carl Gustav Jung, y sin embargo, a nivel de su propia alma, él tiene otra personalidad donde está todo el día trabajando a lo Virgo, viendo cosas relacionadas con los sueños y el inconsciente, que es el ascendente en Piscis, y siempre profundizando y tratando de ir a la esencia, ¿no? Al fondo. Y como muy nutrida la casa 12 que también es como el aislamiento. Claro, en esta carta, mientras aquí uno dice, pues Capricornio en la casa 12
Pues no, ¿no? O sea, y aquí miremos el regente. Entonces, cuando no hay planetas en una carta astral, uno mira siempre el regente. Y aquí el regente, vean que está en el signo de Acuario. Entonces decimos, pues aquí no me da por ningún lado esa introversión, ni una casa 12 introvertida, sino más bien una casa 12, aunque está en Capricornio, muy acuariana. Claro, en la carta natal pues va a hablarnos de una persona que estudia de una manera formal los temas relacionados con el cerebro. Eso es Saturno en Acuario. Pero rápidamente va a buscar ese conocimiento alternativo y se va a diferenciar de todos los demás médicos, ¿no? Porque decimos que la casa 12 es la casa de los hospitales, ¿no? La casa de las reclusiones. Y Jung tiene el regente de esa casa de los hospitales en el signo de Acuario y en el dodecanato, bueno, el dodecanato de Escorpio, que nos va a decir, aquí vamos a profundizar en ese conocimiento del cerebro. Preguntas, observaciones. Miramos más detalles. Esto es infinito, no puede agarrar y es que cuadra de una manera muy impresionante. Veamos, ya vimos los abuelos de niño. Durante su adolescencia y juventud fue un lector entusiasta de Nietzsche, Fausto y pues si fue un lector entusiasta debió de leer de todo, ¿no? Pero cuenta que Nietzsche fue una de las personas que le cambió la vida ya en la adolescencia, ¿no? Porque claro, el Nietzsche habla de ese ser que hay dentro del ser que muchas veces tiene otro nivel, ¿no? Esa idea del superhombre, pues es una de las bases de donde parte Jung. ¿Dónde veríamos ese entusiasmo por la lectura? Normalmente la lectura tiene mucho que ver con la casa 3. Ujú. La casa 3 en este caso, está relacionada con el signo de Aries y como está relacionada con el signo de Aries, nos remite al planeta Marte. Y aquí Marte está en la casa 11. Entonces, digamos, bueno, pues esto podría tener que ver, yo diría que tiene más que ver con la filología o con si somos, ¿no? Literales, pues un Marte en Sagitario lo que nos va a decir es que lo que le gusta aprender, le gusta aprenderlo a través de los viajes, pero no me habla propiamente de lectura. Mientras que cuando yo veo la carta del alma y me fijo en su casa 3, si bien, pues por un lado está el regente del signo de Tauro, que es Venus, que está en Acuario y en la casa 11, aquí ya yo digo, ah, bueno, aquí sí hay un interés por ver cosas alternativas, por leer de temas alternativos. No solo Venus está en Acuario, sino está al lado de Urano, que también está en el signo de Capricornio. Luego, esto da una estructura y leer cosas profundas, densas y no necesariamente cuentos para niños ni historietas, ¿no? Esto son lecturas profundas. Y por el otro lado está Neptuno, un Neptuno en el signo de Géminis, que también da esa percepción, ¿no? Esa capacidad de intuir temas a través de la lectura, porque Géminis sí es un signo de lectura, ¿no? Un Neptuno en Géminis y en casa 3, eso es un amor, ¿no? Una pasión, una facilidad también para leer, que se va a conectar con esta, estos libros, ¿no? Porque podríamos decir, aquí hay pasión por leer, pero con un Neptuno en Géminis en la casa 3 me podrían gustar los cómics. ¿Sí? Y ser un gran lector de cómics. ¿Qué nos dice que no son cómics? Pues precisamente esta conexión con Venus
¿no? Y Urano, ¿no? Y claro que si vemos el regente de Neptuno, pues es este Mercurio que está en Sagitario que algo nos habla de esto de acá. Entonces ahí ya puedo yo unir, ¿no? El tema de los viajes, el tema de la filosofía, como parte de esta investigación profunda, ¿no? Pero no es lo único, ¿sí? Por eso es tan importante esta otra carta para entender el complemento. Bueno, yo creo que lo dejamos por ahí. Yo sé que este es un tema denso, es un poco más para avanzados que para Nos pones a principiantes, pensar, pero sí, realmente si uno no pero tiene es importante saber que claro, hay esta posibilidad y pues obviamente si quieren, pues les hago la lectura ya de la carta del alma a cada uno, que eso pues da para una sesión de 3 horas por cada carta, ¿no?